Hola, mi nombre es Sergio Adrián, yo pertenezco al equipo 5 que abordará la unidad 3, parte de la unidad 3, que es la creatividad. Este es el índice que se estará abarcando a lo largo de este video, que es sobre el capítulo 11, 12, 13 y 14. Empezando con el capítulo 11, tenemos algunas técnicas de Edward de Bono para estimular la creatividad, empezando con el método CORT. Este método es más que nada un conjunto de reglas desarrollado por el doctor Edward de Bono hace ya varios años, en el cual se busca desarrollar las habilidades del pensamiento. Empezando con la primera, tenemos que se llama lo positivo, negativo, interrogante, barra interesante. Esto quiere decir que hay que ver las partes buenas, malas, interesantes o que nos haga generar, que nos genere alguna duda de una respectiva situación. La segunda técnica, considerar variables. Esto significa que hay que hacer notar las variables, valga la redundancia, o los factores que intervienen en una situación para poder analizarla y poder así resolverla. Las reglas y principios, que es la tercera técnica, habla de restricciones. Restricciones necesarias para la organización o el mejor funcionamiento en agrupaciones. La cuarta técnica, considerar consecuencias. Se trata de analizar lo que podría ocurrir o las repercusiones de implantar una idea innovadora. Esto significa ver hacia el futuro para anticipar los posibles escenarios que pudieran presentarse al tomar una decisión o al realizar una acción, considerando todo lo que pudiera suceder de inmediato y a corto, mediano o largo plazo. O sea, ver las consecuencias a futuro, más que nada. La quinta técnica, propósitos, metas y objetivos. Con esta técnica se busca identificar básicamente el para qué de las situaciones. Ayuda a definir qué se quiere lograr, dirigir el rumbo. Esto significa hacia dónde se quiere ir y con qué finalidad. ¿Qué se va a lograr? También ayuda a aclarar o establecer los valores personales o institucionales que serán los motores de los propósitos, metas, objetivos que pues se pretenden cumplir. La siguiente técnica, considerar prioridades. Esta técnica pues, creo que es bastante obvia, que bueno, permite jerarquizar y dar más importancia a algunas de las variables, de las consecuencias, de las decisiones. Eso significa pues dar dentro de las situaciones, dar prioridad a cierta cosa, a cierta variable, X o Y. La séptima técnica, considerar opciones o posibilidades. Creo que también es algo obvia. Esta facilita la búsqueda deliberada de opciones para ver una situación, abordar algún problema o explicar fenómenos. Esto más que nada es tener opciones de alguna situación al momento de estar resolviendo una problemática. Decisiones. En esta técnica, pues creo que también es algo obvia, que en esta pues se toma una determinación a la que se llega después de deliberar con prontitud, firmeza y aplomo esta resolución que se toma en cualquier área o ámbito de nuestra vida puede tener mayor margen de asertividad cuando se emplean las técnicas que se han mencionado. Bueno, esto lo que quiere decir es más que nada pues tomar decisiones, tener en cuenta las consecuencias de ellas y demás cositas, pero hacerlo de una manera firme, de una manera segura. Y el último punto, bueno, la última técnica más bien, que es la consideración de puntos de vista. Consiste en abordar el problema desde ángulos o enfoques diferentes y nuevos para analizarlos y considerarlos antes de tomar una decisión definitiva. Dicha evaluación incluye la opinión de otras personas. Pues esto quiere decir, más que nada, que podemos considerar las opiniones de otros. ¿Para qué considerar las opiniones de otros? Esto pues nos puede llegar a generar varias opciones o mirar nosotros desde una perspectiva que no habíamos visto antes y tener un enfoque diferente.
Y esta sería mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Damián y en esta parte de la presentación les quiero hablar de los sombreros de pensar de Edward Bono, ya que principalmente han ayudado muchísimas empresas a crear nuevas tecnologías, ideas y muchos proyectos, gracias a la creatividad e imaginación que se puede ver en estos proyectos. Y principalmente, ¿qué son estos sombreros? Bueno, estos sombreros se utilizan para poder entender todas las ramas que nosotros tenemos de pensamientos al momento de tener una discusión, ya sea positiva o negativa. Todo lo que se tiene que ver es en un lado o un tema en específico, ver su lado creativo, su lado positivo, su lado negativo, sus hechos y cifras, entre otras cosas más. Así que aquí es donde les vamos a relatar más que nada qué es lo que hace cada uno de los sombreros y cómo es que lo utiliza cada una de las personas. Empezando por el primer sombrero, que es el sombrero azul. El sombrero azul lo que hace principalmente es controlar y modular a los demás. Y esta clase de moderación es la que utiliza el líder o el que la utiliza el jefe de la empresa, ya que el que está presentando es el que dice quién va a pasar, quién sigue, qué sombrero va a poder hablar en ese momento y cosas por el estilo. Ahora, el siguiente sombrero que tenemos aquí es el sombrero rojo, que es el de las emociones y el sombrero de las opiniones. Aquí te puedes basar 100% en cómo emocionalmente te sientes al respecto del tema. Pueden ser emociones bonitas, malas, pueden ser emociones de exaltación o lo que sea, pero estas opiniones no tienen que ser 100% científicas o no tienen que ver con la racionalidad, sino 100% con lo que siente una persona. Luego está el sombrero negro, que es el de la negatividad y la objetividad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sí vemos los lados buenos siempre de un tema o un producto, pero no estamos 100% en lo correcto siempre porque igual se tiene que ver el lado negativo a como el positivo. Y la objetividad es algo muy, muy importante porque muchas veces no racionalizamos los temas. Y esto hace que simplemente no seamos de la manera correcta, racionales, inteligentes o pensando de todas las formas posibles. Pero bueno, ahora siguiendo con el otro sombrero está el sombrero blanco, el cual es de los hechos y cifras. Aquí es más que nada el sombrero más matemático, más científico o más exacto, por así decirlo, ya que este no va a hablar de medios racionales, de medios emocionales, ni positivo ni negativo. Simplemente va a hablar por medio de estudios, cifras, hechos y cosas que son 100% realidad. Aquí no nos podemos basar en ninguna de otras cosas que no esté científicamente comprobada o que haya cifras o hechos ya realizados antes en estudios. Ahora, de ahí está el sombrero amarillo, que es el optimismo y la positividad, y aquí es todo lo contrario al sombrero negro, es cuando nosotros tenemos muchas esperanzas de que salga bien, de que las cosas sean positivas, la mejor forma, por así decirlo. Aquí en el sombrero amarillo estamos viendo la expectativa con más altas formas de pensarlo, y sí, es más que nada este sombrero. Un sombrero muy bueno es el que no importa qué tema estemos viendo, si sea la problemática del COVID, el aumento de obesidad o lo que sea, se puede ver de un lado positivo, ya sea desde las empresas, el dinero o lo que sea, pero se puede encontrar ese lado positivo y optimista. Y ya por último está el sombrero verde, el cual es el sombrero de la creatividad y a mi parecer, sinceramente, es mi favorito. Ya que este sombrero simplemente te deja liberar tu mente, te deja pensar en lo que tú quieras y sí, no tiene ningún problema este sombrero en decir simplemente lo que se ocurra. Lo primero que se te venga a la mente que sea creativo puede ir a este tema, ya que gracias a este sombrero es que se han desarrollado ideas increíbles y se han generado muchísimos proyectos, desde la tecnología hasta el ambiente, medios laborales y todos los aspectos que utilizan la creatividad, que prácticamente es el 100% de las cosas, las puedes aplicar en este sombrero, por lo que a mi parecer es el mejor. Pero pues estos son los sombreros de Edward Bono. Son unos increíbles sombreros que utilizan para poder trabajar de una manera eficiente, rápida y muy, muy colaborativa en las cuestiones de trabajo y escuela. Y simplemente ayuda a todos. Te sugiero o les sugiero a ustedes que lo intenten y esto estaría increíble. Pero bueno, pasamos a la siguiente parte de la unidad. Bueno, ah, yo les voy a hablar el día de hoy sobre el capítulo 12 con el primer subtema, que son las transformaciones creativas. ¿A qué nos referimos con estas transformaciones creativas? Son formas en las que nosotros podemos dar a conocer o podemos dar así una idea
mejor transformando una conversación con lo que nosotros podríamos referirnos como verbos de manipulación. ¿A qué nos referimos con estos verbos de manipulación? Por ejemplo, son verbos que podrías utilizar como para alargar o para hacer que dure una conversación en cierto tiempo, de modo que pues uno pueda seguir con el flujo o pueda continuar con lo que estaba diciendo con diferentes o posibles ideas relacionadas. Por ejemplo, que en cierta situación pueda decir cómo uno puede aumentar la posibilidad o cómo puede disminuir la fluidez de lo que dice, cómo puede invertir más tiempo a pensar de lo que puede decir. Son verbos que nos ayudan a conectar nuestras ideas. De igual manera, hay preguntas que pueden hacer esto posible, también de igual manera que pueden ser, pero ¿cómo? Posiblemente puede ser que haya más ideas para esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema y cómo podemos sacar la información? A esto es lo que me refiero. Son ejemplos que no son ideas basándonos en distintas palabras que nos pueden igual de manera relacionada conectar nuestras ideas o pues lo mismo alargar nuestro punto de vista. Las matrices de descubrimiento son también llamadas como morfológicos o matrices morfológicas que tienen la característica de que aplican de manera sistemática los enfoques combinatorios. La estructura de la matriz de descubrimiento son una tabla de una línea de B con la línea A. Igualmente en la ingeniería, pues hemos visto las matrices recientemente. Es un método casi igual en el que, pues, por ejemplo, nos podemos recibir a la clase las propiedades, el proceso y las formas con un número. Por ejemplo, podemos decir que la clase es ficción, el 1C es ficción, el 1P son los sonidos, audiolibros, o el 1 procesos es la adquisición de originales, entre otros. Y pues continuamos con el siguiente tema. Los escenarios. Un escenario es la descripción de una posible manera de cómo será una situación o un problema si se usara tal o cual cosa. Si fuera caro, si tuviera determinada forma y color. Es decir, consiste en presuponer las condiciones o factores que interactúan. Los tipos de escenario, que será el escenario ideal, que satisface magia y excelentemente la solución. El escenario catastrófico, que será aquel que se imagine y manifieste lo peor que pudiese suceder con respecto al problema a resolver. Las analogías, en este caso, se recomienda explorar otros caminos que inviten a descubrir una relación analógica, es decir, ya sea en su función o en la forma, en el material, en algunas de sus características o aspectos esenciales. Hay otras fuentes de analogía que Paul Seu identifica, las cuales califica por categorías tales como física, orgánica o cultura. Entre sus subcategorías se encontrarán las siguientes, que sería estructural, que se refiere a la forma o relación; mecánica, la forma en que funciona algo; control, mantenimiento de una condición; con plantas, orientación y diferenciación de la meta; con animales, comportamiento; con el hombre, imaginación, selección; con la sociedad, interacción, competencia y organización; simbólica, conversación, referencias y sugerencias. Las palabras inductoras, sugerentes o ambas, que es una técnica basada al procedimiento de rodeo, es decir, no se pretende directamente la solución del problema, sino en caminos alternos. Introducirse a una exploración de fluidez verbal, frases con la misma inicia, nuevos nombres a cosas ya existentes, etc. Estas palabras son similares a los verbos de manipulación para realizar transformaciones creativas, ya que estos pueden actuar como palabras que proporcionan la generación de ideas.
Ahora sí, el punto número 13.1 lo dividimos en dos subgrupos, ya que uno nos habla sobre la creatividad personal singular, que prácticamente nos dice que la creatividad es una actividad más bien personal y para toda la vida. No se puede ser creativo solamente en los ratos de ocio. ¿A qué se refiere con ocio? Se refiere a que no es solo en los momentos que sean demasiado necesarios. Por así ponerlo un ejemplo más simple, como cuando te preguntan qué es lo que quieres hacer en un día que es completamente aburrido. O sea, no solo en esos momentos muy específicos debemos de ser creativos, sino que debemos de llevarlo muchísimo más allá. Que por ahí, que de hecho incluso en lo que se está viendo dice que en los fines de semana o durante las vacaciones. O sea, debemos de ser creativos en muchísimas más actividades diarias de nuestro día a día. Convertir la actividad creativa en una segunda personalidad, aunque vaya envejeciendo uno mismo. Bertrand Russell era uno de los guías ideológicos de la juventud europeas en la Revolución Estudiantil en 1968, cuando esta persona tenía 96 años, lo cual nos da un gran impacto de a qué es lo que se refiere este punto, del ser siempre creativos en diferentes puntos, a pesar de que uno vaya envejeciendo, siempre tener la cabeza con ideas innovadoras o ideas sobre puntos es de interés para para todas las personas. Bueno, ahora, la palabra asertividad proviene del latín assertio, que significa expresar los sentimientos, deseos, derechos, necesidades y decisiones que uno tenga. Para que quede un poquito más claro, la asertividad nos referimos a ella a cuando uno mismo quiere expresar lo que uno realmente quiere o lo que uno realmente desea en un momento determinado, o más bien, como me lo explicaron a mí en un curso que tuve, cuando está la situación un poco tensa, pero la asertividad se refiere más a que debes de expresarte de una forma adecuada para esos momentos. O sea, que sepan que tú quieres algo, pero aparte de eso, que lo comuniques de una muy buena manera, ya que si lo comunicamos de una forma muy agresiva, el ambiente se puede tornar muy, muy tenso, incluso podrían llegarse a peleas, por lo cual esta palabra de la asertividad nos conviene tenerla muy en claro al momento de nosotros ser creativos, tanto en lo personal como en lo grupal. En Planeación de Vida y Carrera, México Limusa, 1997, página 105, David Casares y Alfonso Liceo apuntan 10 principios de la asertividad, que los presentamos simplificados. Permitir una interrelación humana justa, satisfactoria y feliz. Es conducta aprensible y condición para crecer. Es oportunidad de cambiar conductas insanas, frustrantes por otras más sanas y provechosas. Promueve el respeto y la buena autovaloración. Rechaza las conductas tímidas e inhibidas. Condena el comportamiento hostil, agresivo ay, o prepotente. Que estos son algunos de los 10 puntos que vienen marcados, pero bien nos dan una idea de a lo que me refería, de que una persona debe de ser de una forma asertiva al momento de expresarse tanto consigo mismo, valga la redundancia, como con otras personas. Bueno, ahora, la creatividad en plural dentro de un grupo. El ejercicio profesional exige que estés capacitado para trabajar colaborando en un equipo interdisciplinario. Esto ya lo sabemos todos muy bien, de que al momento de que nosotros entremos a trabajar, sea en una empresa, sea en algún local pequeño o en algún otro ambiente laboral, sabemos bien que vamos a trabajar con un cierto equipo que ya puede estar ahí establecido. Nosotros lo que tenemos que hacer
es uno, tener en cuenta lo que se acaba de ver en las anteriores diapositivas, que es la asertividad, y otra que debemos de saber cómo lidiar o comportarnos con el grupo de trabajo ya establecido, ya que desde un principio podemos llevarnos muy bien con las personas del grupo o muy mal. En las grandes empresas, las innovaciones importantes han sido resultado del esfuerzo colectivo, que eso ahorita ya lo estábamos explicando, que gracias a muchos grupos de trabajo se han desarrollado grandes innovaciones. Si no fuese por esos grupos de trabajo y sus grandes acuerdos, incluso por su innovación creativa, no tendríamos muchos de los productos que tenemos hoy en día. Por otro lado, el cine, la televisión, el teatro, la música y la educación de revista sería imposible sin la actividad armónica de un grupo. Esto ya bien lo conocemos también nosotros, ya que o hemos escuchado podcasts o hemos visto los partidos de Rayados contra Tigres, en donde bien sabemos de que la coordinación entre los equipos es primordial y más que nada esencial, ya que si dos personas no se llegasen a llevar bien, sería totalmente un fracaso en cualquiera de los proyectos en los que estemos involucrados o en los que nosotros vemos. Lo ponemos más claro con las productoras de música, ya que incluso hay a veces entrevistas de los artistas en donde dicen ellos mismos de que no serían un mega hitazo si los productores no hubieran puesto de su parte, lo cual es un gran ejemplo de la armonía de las personas. Ahora sí, el 13.2, que es la creatividad en el lenguaje, dice que aunque existan muchas maneras de expresar de forma kinestésica, proxémica, semiótica, entre otras, solo hablaremos de el lenguaje como un instrumento creativo. En estos años de inicio del milenio, en medio de una explosión informática y comunicativa, en esta gran aldea que es ahora el mundo, el lenguaje es, en primer lugar, generador, motor e impulsor de la creatividad y en segundo, comunicador de la misma. Eso ya lo conocemos muy bien, de que nosotros debemos de aprender a comunicarnos bien con otras personas para el poder tener esa forma de expresión correcta con las demás personas o de coincidir en pensamientos. No debes de comunicarte con otras formas de una forma agresiva en primera instancia porque ya tendrían una mala imagen de ti. La forma del lenguaje nos da una llave enorme para abrir muchas puertas o incluso para cerrarlas. Hay una frase en una película que dice de que la magia más fuerte sería, la magia más poderosa son las palabras, que tienen la fuerza para crear vida o para destruirla, lo cual es muy cierto, ya que incluso en estos puntos que se van a hablar, nos habla sobre cómo podemos o hacer una cosa que se solucione o hacer que empeore incluso más. Tu modo de hablar cuando tenías 12 años era la proyección de tu yo. A esa edad, nuestro lenguaje en el otoño de nuestra vida refleja la sabiduría que hayamos alcanzado. Cuando te sientes dominante, sano y triunfador, hablas de manera distinta de como lo haces cuando te sientes fatigado, triste o derrotado mentalmente hablando. En este punto literalmente se remarca sobre la forma en cómo uno expresaría su interés en un tema, tanto de una forma en la que tú sabes muy bien acerca del tema como en un lado en el que no dominas muy bien el tema de conversación. La forma en que lo dominarías es de que te portas de una forma muy eufórica e incluso muy dominante en el tema que, por así decirlo, incluso no te llegan a parar al momento de estar hablando. Y la forma en la que la forma en la que no dominas tu forma del lenguaje sería que te empiezas a trabar, a tartamudear, a poner nervioso. Esto lo debemos de tener bien en claro, ya que el pensamiento creativo debería ser esencial tanto para uno como para el otro. ¿Por qué? Porque en un caso
debemos de tener en cuenta de que a veces podemos ¿cómo se puede decir? Podemos sobrecargar de información a las demás personas, lo cual a veces no está muy bien que digamos, ya que si sobresaturamos a las personas de información, se le pueden llegar a aburrir hasta un punto y en el cual ya incluso podrían llegar a fatigarse de tanta información que le estemos dando. Por eso debemos de tener nuestro lenguaje siempre creativo, de hacer que tu exposición sobre ese tema que dominas sea llamativo para las demás personas. Y el lenguaje creativo, cuando no dominas, debes de tenerlo en cuenta para que busques alguna manera para expresarte aún mejor o para tener ese plus de confianza para que no te vean tan débil, por así decirlo, al momento de exponer un tema. Una esfera cultural hereda el lenguaje a la siguiente, como el más eficaz instrumento para intervenir en el mundo. Esto bien lo tenemos en cuenta de que el lenguaje siempre perdura en las generaciones que vienen. Incluso algunos acrónimos, etcétera, siempre se van a quedar. El lenguaje es lo que ha perdurado miles y miles de años desde la antigüedad. La creatividad en el lenguaje puede considerarse en muchos aspectos. En forma fonético, se puede variar el significado mediante la entonación y el acento. En forma semántico, al jugar con los significados que tienen las palabras y sus combinaciones, que de eso tenemos muchísimos ejemplos, que el ejemplo más claro sería el pedo, que le damos muchísimos significados al momento de hacer oraciones, incluso en diferentes ocasiones de nuestro día a día. Bien sabemos de que esa palabra significa muchísimas cosas. En la forma sintáctico, al elegir entre diferentes opciones para construir expresiones y enunciados, que ahí es donde se estructura el hablar de una forma, por así decirlo, más elegante a una forma un poco más barrio. El psicológico, cuando se echa mano de un copioso acervo de voces y frases, y la forma poética para crear belleza, que de eso tenemos muchísimos ejemplos de la antigüedad y del día de hoy, que es la forma de expresar nuestros sentimientos escribiéndola, o incluso mismo para los que tengan ese don de hacerlo de forma oral. Ok. Ahora, en en la creatividad en el lenguaje se divide en 4 partes, que es la lectura creativa. En primer lugar, al interpretar un texto lo podemos en contacto con lo que sabemos y lo que somos. La lectura forma a la persona. Leer es solo un pasatiempo o un medio de información para adquirir conocimientos, aunque la lectura solo se utiliza como un mecanismo de evasión del mundo y del yo real. Es muy arriesgado afirmar que al terminar una lectura somos los mismos que éramos antes de iniciarlo. Por eso siempre nos han dicho nuestros maestros e incluso nuestros padres de que un libro literalmente te abre un mundo de conocimiento que no teníamos idea, o incluso que te puede llevar a alguna historia que tú no crees real. Te hace volar la imaginación por completo el leer algunos libros. Qué claros ejemplos hay, demasiados de libros que te hacen volar la imaginación. Así como se afirma en el aristotelismo medieval que no hay comprensión posible para el humano sin la imaginación, también podría pensarse que con una imaginación más rica y potente sería más rica y más fructífera la comprensión, que esto ya lo mencionamos, que al momento de leer tenemos mucho más conocimiento. Y como tenemos mucho más conocimiento, tenemos muchas más formas de pensar en diferentes aspectos de nuestra vida. Si no leemos, nos cerramos a cierto número de posibilidades y al momento de entrar en la lectura, nos abre un mundo infinito de posibilidades. El punto número 2, que se divide en otro más, pero lo viene abarcando, sería las palabras y las frases, que nos dice que si
incitamos en la comparación de la construcción de un edificio o la de un ensayo literario, podemos suponer que entre mayor sea la calidad de los materiales que se empleen, mejor será el producto acabado. Para que nuestro escrito sea excelente, debemos estructurarlo con palabras, no solo por los distintos oficios que estás desempeñando en la oración, sino también por sus significados. Aquí el ejemplo ya nos lo acaban de poner, que literalmente es de una construcción y de un ensayo, que en ambos debemos de tener bien en claro qué es lo que tenemos como cimiento o qué es lo que vamos a ocupar para hacer ese ensayo. Debemos de tenerlo bien en claro los cimientos para de ahí empezar a construir. El doble filo de las frases hechas. Para bien o para mal existen cientos, quizá miles de modismos, expresiones en español cuyo dominio podría redundar en la exacta consignación de los modos de hablar de los personajes en una obra dramática. Pero la repetición de esas frases hechas también podría significar una tentación para no crear otras, sino para repetir las mismas. El punto número 3, el ejemplo de las figuras retóricas. Las figuras retóricas son expresiones o modos de decir un tanto apartadas de la ortodoxia gramatical, cuyo propósito es embellecer la expresión, exalta la imaginación o resaltar la agudeza del pensamiento. Y el punto número 4, la producción literal elemental. En cualquier profesión que hayas elegido, encontrarás la oportunidad de ser creativo, escribiendo al principio necesidades, frases u oraciones ingeniosas para darte a conocer, ofrecer tus servicios o vender tus ideas. ¿Piensas en cuánta creatividad se ha aprovechado para inventar tantos eslogans que se oyen por ahí? O sea, es algo totalmente ingenioso. La producción literaria es literalmente ya algo sorprendente, ya que pues aquí mismo nos lo dice, los eslogans, o sea, es un punto en el cual literalmente a veces, o al menos desde mi punto de vista, me pongo a pensar de que cómo es que se les ocurre esos eslogans, o cómo a veces incluso dije de que cómo es que se les ocurre tan rápido los eslogans para una marca, pero ya ahorita me pongo a pensar de que, ok, no es tan fácil, o sea, sí tiene su grado de dificultad y sí es muy sorprendente el cómo llegan a ponerse de acuerdo tanto los creadores del eslogan como los directivos para decir, esta frase nos representa perfectamente. El apartado 13.1, que es la creatividad en el arte, nos dice que nos olvidemos de que el arte es un patrimonio exclusivo de los artistas, de que prácticamente nos olvidemos de eso, de que los artistas son los únicos que deben de ser creativos para crear obras de arte, o sea, cosas que saben que van a perdurar para siempre. Por lo contrario, el arte debe ser mejor para quienes lo han abrazado, para quienes no lo han abrazado profesionalmente. Para ellos es como una actividad de relajarse, como una práctica de enriquecimiento espiritual y de estabilización emocional, además de una fuente de gozo y disfrute directo. Esto lo tenemos de tener siempre con nosotros, a pesar de que no seamos muy buenos haciendo figuras, dibujando, etcétera. A veces todos hacemos alguna que otra cosilla creativa, manualidades o así, que bien a veces decimos de que no, pues no soy muy bueno, pero es una forma en la que tú sabes muy bien que te estás relajando, que estás olvidándote a veces de problemas que tienes en el día a día y que incluso hace que te relajes espiritualmente hablando. Hace que literalmente sea una desconexión de tu mundo por un momento, al igual que la lectura lo hablamos hace un momento. Esta forma ya debemos de tenerla bien en cuenta para que sea otra forma de expresar tanto lo que nosotros sentimos como una forma de desconexión de la realidad, por así decirlo. El lenguaje es una conquista de la humanidad acentrada durante miles de años, en cabo y en constante evolución.
proyección exacta de la vida comunitaria como un mecanismo maravilloso de sonidos, signos cargados de significado, capaces de dar sentido a los pensamientos y a las emociones. Ya para concluir lo que me tocó exponer de este capítulo, debemos de tener en cuenta lo de ser asertivo al momento de estar con un grupo y aparte de tener en cuenta la que sería la creatividad del lenguaje. También eso aplicado tanto podría ser como para uno mismo como para la parte grupal, de que debemos de saber comunicarnos con las demás personas y de tener mucho conocimiento al momento de hablar con más personas. ¿Para qué? Para que queden impresionadas sobre lo que uno conoce y también para innovar en los campos en los que nosotros estemos trabajando o en los que deseemos trabajar. Debemos de tener bien en cuenta eso. También podría decirse de que tengamos en cuenta lo de la lectura y lo del arte, ya que pues a pesar de que no se haga profesionalmente, debemos de tener en cuenta lo que ahorita se acaba de hablar, de que son formas en las que uno se puede desconectar o incluso olvidar de los problemas que uno tiene. Debemos de enfocarnos más en lo que nosotros queremos hacer y en las formas en las que nosotros queremos innovar, que necesitamos aprender más de haciendo otras acciones, que puede o no gustarte hacer arte, puede o no gustarte la lectura, pero son a veces herramientas que nos ayudan a abrir más y más puertas que se nos presentan en la vida cotidiana. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que me tocó de mi parte del capítulo número 13 y gracias. Buen día, mi nombre es Irving Matías y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 13. Aquí el primer tema que se muestra es la creatividad en la ciencia. Aquí habla que la ciencia debe ser uno de los motores del desarrollo social en las universidades y en todo el mundo. También habla sobre que el universitario creativo no se debe conformar solo con lo aprendido, sino también buscar otras cosas y utilizar otros métodos para llegar al resultado, utilizando su creatividad. También es muy encomiable que las universidades traten de integrar los estudios prácticos con los teóricos, así para que el alumno pueda comprender más y saber cómo aplicar las cosas. Aquí también habla sobre que los científicos que dicen que no se utiliza la imaginación en la ciencia son mentirosos, ya que se ocupa en cualquier momento para poder visualizar cómo sería el experimento si es que resulta bien. También se hace esta pregunta: ¿en qué fase o etapas de la investigación científica interviene con mayor eficacia o frecuencia la creatividad? Ya la creatividad se aplica en todos los momentos de la ciencia, ya que es con lo que se basan los científicos para poder imaginarse y utilizar los métodos ya planteados antes. También se habla sobre el serendipity, que es una interacción especial entre la creatividad y la ciencia. El diccionario Webster la define como el don de encontrar cosas valiosas o agradables que no se están buscando, como encontrar algo, como los científicos que encontraban algo sin tener que buscar esa parte. También se habla sobre la creatividad en el diseño, que aquí se habla que el diseño es una actividad especializada que define la forma exterior e interior de los objetos que han de producirse, y que el diseñador vela por los intereses humanos. Ya después aquí se hablan sobre los recursos intelectuales necesarios, que aquí utiliza 6, que son ejemplos de la Facultad de Arquitectura. Uno es el temperamento especial para asumir la realidad. El segundo es la cantidad de información verbalizable y mesurable. El tercero, conocimientos y habilidades capitalizados en la conciencia. El 4, habilidades y conocimientos desaprendidos. El 5, impresiones ignoradas o residuos sin coherencia del proceso. Y el último, un abandono irracional hacia lo incongruente en apariencia. Y ya por último tema del capítulo 13 es la creatividad inventiva. Aquí se definen las dos diferencias entre ellos, ya que son muy similares. El diseño se enfoca más en la configuración total, mientras que el invento se enfoca en el funcionamiento y los mecanismos. En el diseño también se enfoca más en los aspectos estéticos, pero la inventiva aprecia la originalidad y servicio práctico. Y eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado. Voy a explicar el capítulo 14. Los límites de la creatividad son aquellos que se dividen en dos grandes campos. Los actitudinales, que
pienso que son más los propios, los que vienen de nosotros cuando sobrepensamos las cosas algunas veces. Por ejemplo, el temor al fracaso, la resistencia al cambio, el miedo a lo desconocido. Y los socioculturales siento que es más a lo externo, cosas que no controlamos o tal vez podrían, pero a muy largo plazo, como por ejemplo las limitaciones al vivir en un estrato social bajo, los prejuicios y tabúes, educación inadecuada, etc. También están los límites del propio ámbito o contexto, que también es algo más externo a nosotros, es decir, el ambiente, lo geográfico, incluso el propio clima. Y también están los límites objetuales, que como la palabra lo dice, es también en cuanto a los objetos, por ejemplo, no tener acceso a las tecnologías necesarias para realizarlo, o no tener acceso a las materias primas, no tener la publicidad necesaria, todo eso. Y nuevamente ahora con las barreras volvemos a tocar la inseguridad, que sería como la falta de confianza en uno mismo al realizarlo, el miedo al fracaso, miedo incluso al regaño, a cometer errores o inclusive preocuparnos más por el qué dirán los demás. El conformismo, es decir, el no querer explorar nuevos horizontes, el quedarnos siempre en lo mismo, haciendo repetitiva la situación. Y nuevamente la incapacidad es algo parecido al conformismo, ya que es como la falta de empuje, de motivación para ir lanzarnos a lo nuevo. El ocupacionalismo es también una barrera en cuanto a en lo que nos estamos especializando. Puede que estemos creando un producto en lo que ciertas partes las conocemos a la perfección, pero hay otras en las que simplemente no es nuestro fuerte. Los perceptuales es en cuanto a cuando se presenta un problema, quizá al ser la primera vez se nos dificulta poder aislarlo, poder sobrellevarlo, o incluso a veces el no querer verlo y solo dejarnos llevar por lo que queremos ver realmente. Y las barreras emocionales, que son aquellas que nos acompañan pues en todo el proceso, quizá cuando se desarrollan problemas y creemos no poder sobrellevarlos, el juzgar las ideas antes de hacerlas, quizá queremos probar algo, pero algo dentro de nosotros que nos genera inseguridad, no nos permite hacerlo. Y por mi parte esto sería todo. Existen 5 tipos de barreras, que son las barreras culturales, de la imaginación, en la expresión, ambientales e intelectuales. Las barreras culturales son adquiridas al exponerse a patrones culturales. Luego están las barreras de la imaginación, que interfieren a la libertad con la que exploramos y modelamos las ideas. Luego están las barreras en expresión. Esto quiere decir que restringen la conceptualización de nuestras ideas. Las barreras ambientales hablan de que son causadas por ambientes físicos y sociales. Y las barreras intelectuales hablan que la información no es procesada de forma correcta. Luego tenemos los obstáculos, donde están las influencias de los modelos antiguos y la tradición. Esto quiere decir que siempre hacemos lo mismo desde que tenemos memoria, pues no innovamos, siempre nos quedamos con esa idea. Luego está el peso de las autoridades. Estas se ponen a socavar su poder o la seguridad. Están las modas intelectuales, que esto quiere decir que cada época tiene sus ideas de la moda y los que tratan de ser diferentes se exponen a que se queden en ridículo. Luego está la inercia, resistirse al cambio. Esto quiere decir que se siente temor al cambio y que vas a tener un miedo y ese miedo no lo puedes cambiar. Luego está la razón. La razón quiere decir que la creatividad es irracional y sirve a veces de datos irracionales y se pone al cambio creativo.